Pues vamos a empezar con este tema. Es verdad que soy un poco atrevida al empezar a hablar sobre este tema cuando, bueno, estamos todavía en la cuna de la inteligencia artificial y por tanto esta sesión es un poco introductoria. Queremos enseñaros pues, algunas aplicaciones, cómo otros compañeros y compañeras están haciendo ese trabajo, cómo están replanteándose su trabajo y cómo es el papel de la biblioteca en este contexto. Va a haber una parte sobre todo teórica y luego voy a enseñar algunas herramientas, pero sobre todo requiere esta sesión requiere de vuestro, bueno, de vuestro trabajo posterior, trabajo a la hora de curiosear los sitios en los que os vamos a mencionar, plantearos estas cuestiones, los que no hayáis oído nunca o no hayáis interactuado, que ya me parece difícil, con ninguna de estas inteligencias artificiales, bueno, pues hacer la prueba y, bueno, y sobre todo abrir este canal nuevo, ¿no? Para lo que es la inteligencia artificial dentro de nuestro contexto, como por otra parte, y ahora veremos, está pasado en todos los ámbitos de la sociedad, como bien sabéis, ¿no? Por tanto, vamos a ver efectivamente este contenido, que es la inteligencia artificial, cómo de repente se hace evidente con la aparición del ya conocido ChatGPT, cómo también es importante que nuestras instituciones, nuestros responsables, nosotros mismos, tengamos un posicionamiento frente a estas nuevas tecnologías, qué es lo que en las bibliotecas universitarias tiene que estar pasando ya en inteligencia artificial y no tanto es el hecho de que haya aplicaciones o trabajos prácticos, que ya veremos que estamos ahí, como os decía al principio, en la cuna, sino qué podemos empezar a hacer en nuestro trabajo diario que puede tener que ver con abrir este perfil, este nuevo punto de vista sobre la inteligencia artificial. Y por último vamos a ver lo malo de la inteligencia artificial, que es mal. O sea, hay algunos aspectos bueno, que tendríamos que tener en cuenta para saber cómo usarlo bien, ¿vale? Conocer lo malo para evitarlo. Bien, la inteligencia artificial realmente es el desarrollo de la ciencia y la ingeniería para hacer programas informáticos inteligentes. Es decir, cómo podemos usar los ordenadores para que funcionen como funcionaría la inteligencia humana. Pero la inteligencia artificial no tiene por qué ser, como dice McCarthy, solo con métodos biológicamente observables, es decir, que no es una representación física de cómo pensamos, sino interpretar sí, configurar los programas y la forma de actuación de nuestros ordenadores para que funcionen de una forma parecida como lo haría un cerebro humano. Es cierto que siguen siendo máquinas. Esto vamos a hablar durante todo este tiempo de que hay una diferencia, que a pesar de que estas tecnologías que ya veremos parezcan que tienen inteligencia, realmente lo que son más es artificiales, ¿vale? Y por detrás siempre tiene que estar la inteligencia humana para corregir, para ajustar y para comprender y aplicar los resultados. Bueno, aquí hay algunos conceptos que puede ser interesante que tengamos en cuenta, los objetivos tecnológicos, lo que mencionaba, cómo los ordenadores pueden hacer cosas útiles por nosotros. Puede haber dentro de este contexto de la inteligencia artificial como término objetivos científicos, es decir, usar conceptos y modelos de inteligencia artificial que resuelvan cuestiones como lo harían los seres humanos. Y luego os decía también al principio el tema de los problemas éticos, porque os adelanto que, como muchos ya sabréis, este modelo de inteligencia puede tener una repercusión en la responsabilidad y en la dignidad humanas. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser sesgado los resultados que ofrece, pueden tener un sesgo, pueden no ser del todo ciertos, quiere decir que esto hay que avisar desde el principio, y efectivamente no se puede tomar el resultado de una programación informática desde el punto de vista ético como algo irreprochable, porque no lo es, ni mucho menos. La inteligencia artificial está desde hace mucho tiempo entre nosotros. Quizá esto es demasiado precipitado hablar de que una de las primeras matemáticas, la primera matemática, la Ilíada, Lagrange,
en 1840 lo predijo, bueno, quizá es demasiado aventurado, pero sí que desde hace mucho tiempo muchos científicos, muchas personas venían imaginando algo parecido a lo que ahora se ha hecho evidente, pero que desde los años 50 otros autores, otros científicos venían trabajando, ¿no? Como puede ser con gente muy conocida, como veis en pantalla, Alan Turing, Warren McCulloch o gente, matemáticos, físicos, que ya empezaron a pensar cómo las máquinas podían replicar nuestros razonamientos, ¿no? Siempre artificialmente. Pero sí, la inteligencia artificial está entre nosotros desde hace muchos años. De hecho, si os fijáis en este pequeño esquemita, en temas que ya nos parece que son temas informáticos, realmente por detrás hay ya una tecnología de este tipo, como puede ser en la búsqueda en la web, las recomendaciones que nos puede hacer, por ejemplo, de películas o de series respecto, o sea, una plataforma de estas de vídeo, como cualquiera, cómo nos recomienda en función de lo que hayamos visto una u otra serie o contenidos, cómo en la agricultura, por ejemplo, están ya trabajando en temas de cultivos inteligentes, el Internet de las cosas, como los wearables, ¿no? Todos los aplicaciones que pueden tener para la sanidad y para la salud determinados aspectos tecnológicos, o lo que decimos, pues por ejemplo las compras en línea, la publicidad, robots, en fin, es algo que ya está muy cerca y es algo habitual entre nosotros, los traductores, por ejemplo, ¿no? Traductores automáticos y todo este tipo de cosas. Pero lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy tiene mucha importancia lo que se denomina como Machine Learning, que veis que está englobada dentro de este gran espectro que hemos hablado de inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, que es este otro círculo que también está incluido dentro de esos aspectos que nos afectan directamente, porque es ese tipo de inteligencia artificial generativa de la que estamos hablando cuando hablamos de ChatGPT, como bueno, ya casi se ha estandarizado, o sea, se busca, si cuando hablamos de inteligencia artificial todos hablamos de ChatGPT, a pesar de que, como vamos a ver, hay otros sistemas, otros modelos y demás. Todos ellos, aparte del aprendizaje, de cómo las máquinas aprenden a hacer cosas que ya hemos comentado, está la importancia del desarrollo de los Large Language Models, ¿no? Como los modelos amplios de lenguaje. Es decir, cómo esta inteligencia artificial generativa se alimenta, se entrena con grandes cantidades de datos que finalmente, gracias al Machine Learning, representan algo parecido al razonamiento nuestro, ¿no? Aquí tenéis una especie de ejemplos de cada uno de estos aspectos, lo que es el Machine Learning, que hemos dicho, los Large Language Models y GPT, que es las siglas significan Generative, Pre-trained y Transformer, ¿no? Que son bueno, pues estos modelos que mencionaba que brindan a las aplicaciones la capacidad, como veis, de crear texto y contenido similar al humano y responder de una manera conversacional. Pero no deja de ser estadística, no deja de ser que cuando tú empiezas a escribir en una herramienta de este tipo, lo que va contestándote es estadísticamente lo que más veces se ha contestado, ¿no? Las veces que más aparece un concepto frente al otro y se basa en esto, ¿vale? Sobre todo es un tema estadístico y de entrenamiento. Pero ¿qué pasa el 30 de noviembre de 2022? Aparece de repente ChatGPT, que como sabéis es de una empresa que se llama OpenAI, y es una revolución. De repente, a mí siempre me parece que, a pesar de lo que hemos hablado, de la historia que ha tenido ya la inteligencia artificial hasta este momento, con la aparición de ChatGPT se hace evidente. De repente es increíble el número, los millones de personas que prueban ChatGPT a partir de esta fecha y cómo, bueno, esto no hace falta que os diga, cómo en todos los medios de comunicación, en todos los ámbitos, empezamos a plantearnos todos qué va a significar esto para nuestros trabajos, para nuestra vida o para nuestra forma de hacer las tareas
digamos, cotidianas en lo que tiene que ver con textos, generar textos, imágenes, o cómo podemos, por un lado, aprovecharlos y por otro, ser correctos en su utilización, y más en el contexto en el que estamos nosotras, ¿no? Y nosotros, en el contexto universitario, en el contexto científico de investigación, y donde siempre tenemos muy en cuenta algunos conceptos, como pueden ser la cita de los autores o los derechos de autor, o cómo verificar o no la autoría de un texto concreto. Hablaremos de esto. Bien, la inteligencia artificial generativa, que es este modelo de inteligencia artificial que todos hemos popularizado, como os decía, con el concepto ChatGPT. Pues ahí veis, ¿no? Son algoritmos de inteligencia artificial, se basan en aprendizaje automático, como hemos visto, y bueno, requiere una gran potencia de cómputo. Quizá esto ha sido uno de los aspectos que han hecho que desde la investigación hasta su popularización en 2022 haya sido un poco, la popularización, quiero decir, un poco posterior, pero bueno, desde luego la ampliación de las memorias, de las capacidades y de los procesadores ha sido determinante en que esto sea algo que sea al alcance de todos. Os he puesto tres modelos, los tres navegadores con sus aplicaciones de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Tenemos por un lado ChatGPT, que es de OpenAI, como os decía. La versión gratuita es ChatGPT 3.5 y la de pago, o sea, hay una versión Pro, que es ChatGPT 4, que ofrece otras funcionalidades muy importantes, la verdad. Ahora mismo aquí desde la universidad no tenemos una licencia de este tipo, pero podría suponer el que analizase un archivo que estuviera en nuestro ordenador y pudiéramos tener respuestas de objetos que hayamos generado nosotros, ¿no? Por ejemplo, es cierto que ChatGPT 3.5 contiene la información que está en la web hasta una fecha determinada. Tiene una limitación muy grande, pero para otras tareas, como vamos a ver, es interesante. Bing, que es el buscador, Edge, que es el navegador de Microsoft, y Bing, que es su buscador, utilizan como complemento Copilot. Microsoft participa económicamente y de una forma muy importante en OpenAI, y entonces ofrecen esta mezcla de las tres cosas, Bing, Edge y Copilot, y dicen que ofrece algunas funcionalidades de GPT-4, ¿vale? Decíamos que era la versión de pago de OpenAI. No todas estas funcionalidades que mencionaba, pero muchas de ellas sí. Tercera forma de interactuar o de probar la inteligencia artificial generativa, pues la tecnología de inteligencia artificial de Google, que se llama Gemini. Al principio se llamó BART, pero cambiaron de nombre, y se basa en otro sistema distinto de modelo de datos, ¿no? Entonces, cualquiera de los tres sistemas permite varias cosas. Vamos a ver cómo nos podemos acercar a la inteligencia artificial a través de la propia ventana de consultas, adelanto un prompt. Prompt es lo que preguntamos, la forma de preguntar, que va a ser fundamental para la respuesta. También podemos tener, vamos a ver un poquito más adelante, aplicaciones que están en las propias hojas de cálculo o procesadores de texto, bases de datos. Podemos descargar aplicaciones que hagan que desde la propia hoja de cálculo podamos interrogar a la inteligencia artificial para que nos devuelva datos, o bien tenemos esta inteligencia artificial aplicada a bases de datos, a otras páginas, a otros recursos que, bueno, pues nos ofrecen una u otra funcionalidad dependiendo de lo que queramos hacer, ¿vale? Este montón de logos está un poco apuesta hecho para que veáis desde 2022 y con esta popularización de ChatGPT cómo han ido surgiendo aplicaciones que tienen que ver con muchísimos aspectos
prácticos de la vida personal y laboral. Tenemos aplicaciones en inteligencia artificial para crear avatares, como estáis viendo, para la edición de audio, para diversión, ¿no? En tema de ocio, para generar imágenes, generar presentaciones, para pasar de texto a sonido, para hacer vídeo, para citar obras, para, bueno, todo lo que estáis viendo y que cualquiera, independientemente de que seamos bibliotecarios o que fuéramos cualquier otra profesión, seguro que ahora mismo estaríamos identificando cualquiera de estos aspectos y diríamos, bueno, pues creo que me resultaría interesantísimo utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para pasar de un texto que tengo a audio, o para lo contrario, o para cualquiera de las cosas. Tenemos un campo abierto, abierto, pero con unos límites que veremos a continuación y que muchas veces tienen que ver con el coste económico de estas aplicaciones, no porque sea mucho, sino porque cada uno de ellos te ofrece una versión gratuita limitada y para llegar a explotar la mayor parte de estas aplicaciones, bueno, pues hay que invertir o hay que pagar un dinero, cosa que desde las instituciones debería estar empezando como está bueno, pues a plantearse. Claro, antes decía, si no fuéramos bibliotecarios podríamos pensar en cualquier cosa, pero como somos bibliotecarios, pues aquí tenéis, cuando os pase la presentación, tendréis un enlace a cada una de las instituciones bueno, algunas instituciones de internacionales, europeas, nacionales, locales y demás, que se posicionan en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y en este caso en bibliotecas o en el contexto en el que nos estamos moviendo de educación y demás. Bien, brevemente, y os dejo porque bueno, esto de los manifiestos al final se queda, es cierto que es muy importante poner sobre la mesa cuáles son los caminos hacia los que vamos, pero no siempre bueno, es un documento práctico, ¿no? Que sepáis que el manifiesto de la IFLA sobre bibliotecas e inteligencia artificial es de 2020 y que incluye determinados elementos que se consideran en la comunidad bibliotecaria que tienen que tener en cuenta las bibliotecas con esta nueva incorporación de las inteligencias artificiales en varios aspectos. Cómo tienen que actuar los gobiernos, cómo tienen que actuar o cómo es recomendable que actúen las asociaciones de bibliotecas y los proveedores de formación bibliotecaria, y cómo deberían actuar las bibliotecas respecto a esta llegada de este nuevo tipo de inteligencia. Claro, es importante lo que dice. Primero, imaginar, tenemos que ayudar a nuestros usuarios a desarrollar conocimientos digitales que incluyan la comprensión del funcionamiento de la inteligencia artificial, los algoritmos y una cosa muy importante, las cuestiones de privacidad y ética. Lo hemos venido mencionando antes. Pero para nosotros poder ayudar a nuestros usuarios, primero tenemos que estar nosotros formados. Tenemos que seguir centrando nuestros esfuerzos en que haya un aprendizaje permanente. Y bueno, y aquí habla de los servicios a desempleados porque estamos hablando de bibliotecas de todo tipo, ¿vale? Pero la formación en inteligencia artificial tiene que ser fundamental, en este caso también para nuestros usuarios. Velar porque el uso de las tecnologías de la inteligencia artificial esté sujeto a normas éticas y claras. Desde el comienzo de la aparición de la inteligencia artificial empiezan a surgir los dilemas éticos, ¿vale? Y los derechos de las personas que pueden verse implicadas en estas citas, por ejemplo, los derechos de autor y demás. Vamos a ver por encima. Y bueno, pues efectivamente, temas de requisitos legales, ética y accesibilidad, ¿vale? El acceso a la inteligencia artificial y a sus aplicaciones, lo comentábamos esta mañana también aquí en la biblioteca, cómo, claro, el tener acceso o no tener acceso a unas determinadas herramientas puede suponer una brecha digital parecida a la que hubo cuando hubo precisamente otro reto tecnológico que era la llegada de buscadores tipo Google y que también en aquel momento nos pareció que iba a acabar con nuestra profesión, con la forma de búsqueda o con la sensación o con la importancia que los usuarios podían dar a nuestro trabajo, que en cierto modo ayuda, en cierto modo ha cambiado, ¿no?, la perspectiva de nuestro trabajo, pero seguimos siendo necesarios. Los bibliotecarios y la inteligencia humana en general
va a seguir siendo necesaria por mucho tiempo, y en este contexto para revisar también el resultado de lo que nos ofrece la inteligencia artificial. Bueno, un pequeño resumencillo de lo que creemos que puede ser interesante en este ámbito y dentro del contexto académico, cómo puede afectar la inteligencia artificial en la enseñanza, en la investigación, en las políticas, ¿no? Digamos, académicas. En las publicaciones, cómo nos enfrentamos a copyright e inteligencia artificial, igual que tanto los derechos de autor y uso de las publicaciones, así como cómo citar las publicaciones que empiecen a integrar este tipo de citas de una herramienta como las que hemos visto anteriormente. En las bibliotecas, pues fundamental el apoyo institucional y las aplicaciones bibliotecarias que puedan surgir y que podamos integrar en nuestro trabajo cotidiano. Bueno, brevemente, la inteligencia artificial en la Complutense se formó un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial generativa a nivel UCM, y la biblioteca tuvo 2 representantes en ella, y ahí se configuraron una serie de recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial por ramas de conocimiento. Podéis acceder a ellas, están en internet si las buscáis, y ahí podréis encontrar una serie de principios rectores que podéis leer posteriormente, cómo el uso de la inteligencia artificial generativa en el contexto educativo podría ser positivo, ¿vale? Cómo podríamos afrontar o podemos considerar los riesgos que podría tener su uso pedagógico, ¿vale? También es importante dentro de nuestro contexto saber qué les están pidiendo a nuestros alumnos, qué les están pidiendo a la hora de enfrentarse desde el punto de vista educativo a estas tecnologías, y unas buenas prácticas también aparecen en estos informes que mencionábamos sobre cómo pueden ser una herramienta complementaria a la investigación y a la docencia, o cómo puede generar, que esto bueno, es una buena práctica, reflexionar activamente sobre su utilización o no. Es cierto que habla en esta presentación y en estas buenas prácticas se incluye promover la transparencia y la ética, que en muchos casos la inteligencia artificial bueno, va a ser complicado que podamos saber, por ejemplo, quién está elaborando un documento u otro, porque bueno, el plagio que todos tenemos, ¿no? Este miedo a detectar si se ha hecho un texto con inteligencia artificial o no, es difícilmente detectable, por no decir imposible. Entonces hay que promover precisamente, este es uno de los aspectos, el uso ético de esta tecnología y citar, ¿no? No deja de ser, de nuevo, lo que tenemos que promover nosotros también desde las bibliotecas, que es la cita de los recursos. Si has hecho algo con inteligencia artificial, cítalo, ya hay normas para citar, ¿vale? La biblioteca, como decía, se tiene que hacer eco de esto. Importante, para que veáis todo esto que estamos comentando hoy, esta biblioguía, Biblioteca Universitaria e Inteligencia Artificial, es una guía muy básica donde se cuenta un poco lo que estamos viendo aquí. Tenéis enlaces a algunas herramientas de distinto tipo para generar contenidos, para hacer presentaciones, para la generación de imágenes, etc. Claro, la advertencia y ya me gustaría que fuera de otra manera, pero ahora mismo estamos, lo que decía, iniciando el camino. Esta sesión es una presentación, un poco ponernos en contacto con estos términos y que sepamos, abramos un poco nuestras orejas y nos encaminemos un poco a saber que existen, que no son perfectas estas herramientas y que podemos hacer uso de ellas en nuestro trabajo, y que tenemos que escuchar lo que nos digan nuestros usuarios y que nos parezca algo que, bueno, tener un cierto conocimiento de sus bondades y sus maldades, ¿no? También. Bien, la importancia de un buen prompt. Os adelantaba antes que de repente, bueno, siempre ha sido importante cómo formulas una pregunta para obtener una buena respuesta, pero más en este tipo de inteligencia artificial. Cuando haces una buena pregunta siguiendo unos consejos,
os he puesto ahí un enlace a una biblioguía que tienen en la Universidad Politécnica de Valencia sobre cómo redactar prompts, ¿no? Estas acciones, estas preguntas. Os he destacado ahí una serie de elementos que pueden ser importantes, como puede ser que hagas una pregunta clara, concisa y con una estructura de la respuesta, añadir información relevante y contextualizar. Por ejemplo, añadir un ejemplo puede ayudar a que la inteligencia artificial te devuelva un mejor resultado. Preguntar progresivamente, ¿no? Así como a un niño pequeño le intentas dependiendo de la respuesta, ir afinando la respuesta, ¿no? Eso se llama chain of thought. Importantísimo también es que le puedes decir que asuma un papel. Esto no sé, imagino que muchos de vosotros, igual que yo, habéis probado ChatGPT, por ejemplo, y siempre cuando le dices, le puedes decir que lo haga en un tono, por ejemplo, en un tono más formal, en un tono informal, en un tono cómico, se puede añadir este tono y también el papel que quieres que asuma, ¿vale? Eres un profesor de universidad, eres una bibliotecaria, eres una científica nuclear, ¿vale? Importante es no fiarse de las respuestas, porque solo cuando conoces lo que estás preguntando vas a saber si la respuesta es ajustada a la verdad o no, o hay que modificar un poco la pregunta. Decíamos antes que no es un tipo de inteligencia, es un tipo de predicción de una respuesta basada en un entrenamiento de miles y miles y millones de palabras y de textos. Y que gracias a este tema que os decía, estadístico, de cómo siguen normalmente las respuestas correctas, así se van completando las frases. Perdón. Aquí tenéis un ejemplo de prompt bueno, pues imaginad la pregunta. Genera 15 preguntas con respuestas posibles. Esto es para hacer, por ejemplo, una persona que quiera hacer un examen o preguntas de examen con 4 respuestas, pues fijaos la pregunta que se le ha hecho a ChatGPT para que la respuesta sea lo más precisa posible. Cuanto más precisa sea la pregunta, más precisa será la respuesta, ¿no? Pantallazos, ¿vale? Porque con una hora podríamos haberlo hecho en directo, ¿no? El conectarme a cada una de estas herramientas, pero como hay que validarse en cada una de ellas, hay que hacer determinadas cosas, he preferido que sea así y así podemos ver más cosas. Bien, ¿qué he querido destacar en estos pantallazos que voy a poner, en este caso de ChatGPT 5? Bueno, pues algunas ideas que podrían servir para no solo obtener una respuesta, sino también una programación. Por ejemplo, en el caso de no saber Python, ¿no? Que es el lenguaje de programación que me ha devuelto esta pregunta, fijaos lo que le he preguntado. Actúa como un programador informático y escribe el código para tener un sistema de préstamo para una biblioteca de 100 ejemplares. Los usuarios se identificarán con su teléfono móvil siguiendo este modelo, completarán los datos básicos después del teléfono, ¿no? Los libros que constituyen la biblioteca tienen un número de identificación de 4 cifras. El número de teléfono no podrá ser visto por otros usuarios. Vale, entonces, ¿qué me dice ChatGPT? Dice, si quieres implementar esto, como soy informático, te doy una pequeña programación en Python que podrías, teniendo conocimientos de programación, desarrollar. Bien, si yo supiera Python, sabría si esto no es una barbaridad o cómo, hasta qué punto yo tengo que ajustar esta salida para un mejor resultado. Exactamente igual que lo que pasa cuando preguntamos algo sobre cualquier tema. Efectivamente, esto es otro ejemplo de cómo, no sé si conocéis OpenRefine o bueno, no haría falta OpenRefine, que es una herramienta para tipo Excel aumentado y mejorado, ¿no? Porque lo que te hace es refinar, adecuar, normalizar datos bueno, pues que necesitan, digamos, una normalización, ¿no? Como decía, en este contexto de OpenRefine llega un momento en el que te dice utiliza una expresión en este idioma, en este lenguaje, que es una expresión GREL,
de expresiones regulares para hacer cosas. Bueno, pues en ese momento en el que te encuentras con una pantalla que no sabes qué poner ahí, puedes utilizar ChatGPT para hacer esta pregunta y bueno, pues ir utilizándolo como un complemento a tus conocimientos para el uso de determinadas herramientas. Un ejemplo que no sé si veréis pequeño, pequeño, pero hice una prueba de ver cómo ChatGPT 3.5 si entendía el lenguaje MARC, ¿no? Entonces le digo que actúe como un bibliotecario y que cree un registro MARC para la obra de García Lorca, Escondida a Luz, es una antología publicada en 2010. Como os podéis imaginar, esto es cero recomendable y no hay que hacerlo, porque cualquiera de nosotros ya puede ver las carencias que tiene este sistema a la hora de hacer esta pregunta con un sistema, insisto, gratuito, ¿vale? Que todavía no está testado y es una pregunta que lanzo al aire, digo, un prompt muy inadecuado, pero que, bueno, lo que sí me hace ver es un futuro en el que, bueno, ChatGPT, cualquier inteligencia artificial, al ser entrenado con grandes catálogos de biblioteca, que por cierto, las bibliotecas de repente tenemos esta importancia de ser preservadoras de datos y de este tipo de información. Bueno, como ha sido entrenada también en este lenguaje, nos devuelve algo parecido a un formato MARC que desde luego bueno, no es representativo, pero que sepáis que ya se están haciendo muchas prácticas para obtener algunos de estos campos de, bueno, pues de bases de datos o de información externa a través de este tipo de inteligencias y masivamente. Ahora mismo no lo hagáis. Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, como veis, bueno, pues es parecido, quiero decir que podéis ir probando. Yo aquí lo que he hecho ha sido, veis que está en formato de tabla, le he pedido que me cree una tabla en la que aparezcan las principales ciudades españolas y su geolocalización. Me lo crea, me da 3 o 4 versiones de lo que le he pedido, he elegido esta tercera versión porque me aparece la ciudad, la comunidad autónoma, la provincia, la latitud y la longitud. No se ve el siguiente prompt, pero lo que le pido después a Gemini es que una las columnas latitud y longitud y las separe por una coma, que es lo que yo necesito, por otro lado, para que en Patrimonio Digital Complutense, por ejemplo, los balnearios, la colección de balnearios, aparezca geolocalizada en un mapa. Gracias a este prompt o esta ayuda, podría en un momento dado tener un listado de coordenadas para poderlas incrustar en un mapa. No se ve tampoco en este pantallazo, pero en la parte de abajo aparece un icono que podríamos exportar esta tabla en forma de tabla directamente a Google Sheets, ¿no? Y podríamos ya trabajar en Google Sheets. Lo mismo con esta mezcla, de triplete, ¿no? De Edge, Bing y Copilot. Es cierto que he estado haciendo pruebas porque sabéis que al tener como usuarios de la Complutense tenemos Microsoft 365 y validándonos ahí con nuestra cuenta UCM y en Copilot con nuestra cuenta UCM y en Bing con nuestra cuenta UCM, en un momento dado podríamos, que todavía no está activo, podríamos tener abierto Copilot, ¿no? La inteligencia artificial en la parte derecha de nuestro navegador y en la parte de la izquierda, por ejemplo, abrir un Word y pedir en esa misma ventana y con una herramienta como es Bing o Copilot directamente, podríamos preguntar sobre el análisis de esa pestaña que tenemos abierta al lado. Como veis, es un futuro cercano, pero que todavía, por desgracia, no podemos mostraros. Pero bueno, creo que es importantísimo que empecemos a pensar en esta clave, ¿no? en estas claves. Lo que os decía antes, no solo podemos interrogar a la inteligencia artificial de estas tres empresas o con estas tres tecnologías, también podemos descargar aplicaciones en las propias herramientas que hagan que podamos interactuar desde una fórmula, como veis aquí, dentro de Google Sheets, descargándonos una extensión determinada
que ya como os imaginaréis, están creciendo como setas, podríamos pedir directamente el lenguaje natural en una columna, en una celda, que busque una determinada cosa y que nos dé el resultado en otra. Y ya tendríamos, o sea, podríamos utilizar ChatGPT, por ejemplo, o Gemini, desde aquí también, desde Google Sheets, para que nos sacara un resultado ordenado en forma de tabla. Bien, la importancia de los prompts es fundamental. Solo casi con que nos quedásemos con la idea de la importancia de los prompts y de cómo empezar a saber interrogar a la inteligencia artificial ya sería bueno, un objetivo, ¿no?, de esta sesión bueno, que por otro lado esperamos enriquecer con ejemplos prácticos cuando, bueno, lleguemos a tener las tecnologías necesarias y demás. Cambiar de pregunta, de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución. Ahora mismo la revolución de la inteligencia artificial es que estamos configurando las preguntas, ¿vale? Esto es un poco un resumen de lo que os decía que tienen que pasar en las bibliotecas universitarias en relación con la inteligencia artificial. Debemos formarnos mínimamente en inteligencia artificial. Debemos pensar en estas tareas repetitivas que hacemos en nuestras labores diarias, cómo podrían automatizarse, ¿no? Si nosotros, si nuestra mente, nuestro cerebro humano, nuestra inteligencia humana puede estructurar, puede hacer un diagrama de flujo de algo, se podrá programar. Y para eso tenemos como aliado la inteligencia artificial, ¿vale? El tema de los derechos de autor y la propiedad intelectual, mantener actualizada la información sobre cómo citar los contenidos de inteligencia artificial, lo podéis encontrar en la biblioguía, el punto de vista de las editoriales científicas y cómo las distintas agencias de citas se han pronunciado en este sentido. Ya se puede citar la inteligencia artificial de una forma normalizada, aunque bueno, no sabemos con el tiempo si no habrá variaciones, pero desde luego ya podemos decir a nuestros usuarios cómo citar recursos creados por inteligencia artificial. Esto es una opinión personal. Este tema es tan importante que debería haber, no digo que haya personal exclusivo para ello, pero sí que tenemos que estar formados y preparados para lo que venga, ¿no? Y tener los recursos, desde luego, necesarios. Mantener una bibliografía actualizada sobre este tema, soy consciente de lo difícil que es, pero creo que es también algo que nos debemos entre bibliotecarios, entre compañeros, ¿no? El tener actualizada esta bibliografía que contiene una bibliografía, ¿no? Pero bueno, como os podéis imaginar, es inmensa la bibliografía que hay sobre este tema y a veces no siempre es posible, pero deberíamos poder entrar y poder en la bibliografía tener una fuente de referencia. Importante de la bibliografía, hay una parte de formación en inteligencia artificial, formación en línea, ¿vale? No solo para bibliotecas, que también, sino en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial como ciencia, como tecnología y bueno, creo que es importante y os recomiendo, hay un curso gratuito sobre prompt engineering que se llama, que tiene que ver con la formulación de prompts, cómo mejorar en la formulación de prompts. Bien, podemos hacer uso de la tecnología de inteligencia artificial pues, con creatividad. Es cierto que sin ideas humanas poco puede hacer la inteligencia artificial. Tenemos que tener un conocimiento de las aplicaciones existentes y, claro, la gratuidad es lo que os decía. Sin inversión no es posible tener una experiencia completa de lo que nos ofrece la inteligencia artificial. Algunos ejemplos bibliotecarios. Aquí tenemos a Sona, que es un chatbot que ha sido entrenado con referencias y con el catálogo de libros de una universidad islandesa. Te hace recomendaciones basadas no en todo el conocimiento humano, sino en lo que, como os decía, ha sido entrenada. Tú le preguntas, no sé si lo veis, pero os recomiendo que consultéis por curiosidad. Quiero una novela escrita por una mujer que trate sobre lo que quiera que sea, y entonces, bueno, pues te da una serie de recomendaciones.
Claro, bueno, luego veremos que OCLC, creo que lo tengo por ahí en una noticia, también ha incorporado este tipo de tecnologías, no está exactamente, pero para la recomendación de libros en una aplicación que hay para WordCamp y cómo está, bueno, incluida en muchas de las funciones que tenemos alrededor. Eso es otro tema, ¿no? Tenemos páginas, tenemos recursos, como por ejemplo Find, que son buscadores que incorporan la tecnología de inteligencia artificial que hemos visto en los casos anteriores, pero en estos casos están orientados a la investigación, ¿vale? Y veis que ofrecen generan texto nuevo basado en, como veis, una serie de recursos en línea y te da los recursos, con lo cual no es este miedo a crear un contenido, no sé de dónde lo han sacado, sino que ya podríamos decir que en este tipo de casos hay bueno, una referencia de dónde se ha extraído el contenido. Perplexity, igual, bueno, pues otro buscador basado en inteligencia artificial y que cita fuente, ¿vale? Y podríamos ir navegando entre los documentos relacionados con este profesor, por otro lado de la universidad. Otro ejemplo, bueno, pues como en esta herramienta pues, de la empresa Alif ya ofrece a nivel usuario la posibilidad, un usuario tecnológico, la posibilidad de elegir un vocabulario determinado, prepararlo y entrenarlo, cómo cargar ese vocabulario en un sistema de entrenamiento y cómo finalmente poder obtener una aplicación que cuando tengas una materia te sugiera un término adecuado para, o a través de un texto o lo que sea, un texto, perdón, una materia adecuada a ese texto. Esto es algo que va a pasar en el futuro. Es cierto que estamos hablando del contexto del ámbito anglosajón. En castellano, y lo estamos viendo también en humanidades digitales, al ser el contenido menor de la ciencia en español en general, este tipo de aplicaciones bueno, pues, van a tardar un poco porque necesitan textos en castellano para entrenar sistemas de este tipo. Aquí tenéis lo que os decía. OCLC introduce las recomendaciones de libros a partir de la inteligencia artificial generativa. El ejemplo que habéis visto antes de catalogación o de Mark 21 a través de ChatGPT de esta forma no recomendable, vuelvo a decir, ¿no? Lo he sacado de este artículo que bueno, está empezando a ver cómo las implicaciones son las implicaciones de la inteligencia artificial en la catalogación de libros, ¿no? Y bueno, pues cómo detecta o analiza, es bastante interesante, hasta dónde puede o no puede llegar la inteligencia artificial y de momento, y hasta que no se entrenen estos modelos con este tipo de tecnología, no es algo fiable 100%, ni mucho menos, al revés, es bastante impreciso, ¿no? Algunos plugins de Zotero que se basan en inteligencia artificial, como pueden ser Site y Inciteful, ¿vale? Que también requieren unos ciertos conocimientos técnicos para instalarlos, pero que ya en las herramientas que usamos todos los días ya están empezando a incluirse estas aplicaciones, ¿no? De inteligencia artificial. Así es también en algunas empresas privadas, como puede ser ProQuest, como una parte de Clarivate, y que lanza pues, productos que tienen que ver con la búsqueda por inteligencia artificial. Algunos sitios que os recomiendo que visitéis para hacer mapas de ideas, o cómo representar las citas. Era en el caso de una de las aplicaciones que hemos visto anterior de Zotero, cómo representa una cita con un mapa de contenido, ¿no? de este tipo. O como tenéis Feedly, que también es herramientas que podéis utilizar y que poco a poco y de momento van a servir para empezar a tener contacto con esta tecnología maravillosa, por otro lado, que va a evolucionar y que nos va a dar, yo creo que muchas alegrías, algún disgusto también, como vamos a ver ahora. Pero bueno, a pesar de todo esto,
a pesar de lo que os digo, para mí, el avance de estas herramientas, de cómo pensar, de cómo tener estas ideas que podemos implementar en el futuro con tecnología, la inteligencia artificial tiene un lado oscuro, que no es gratis. Bueno, lo he dicho un montón de veces, pero me parece fundamental, ¿no? Nos están vendiendo ChatGPT como si fuera el futuro, pero realmente un verdadero acercamiento, un análisis de los datos que tenemos, que hemos generado nosotros, un verdadero análisis de nuestra información pasa por el pago de una licencia Pro. Y esto es algo bueno, que va a restringir mucho las posibilidades de desarrollo hasta que lo tengamos. Bueno, empezar a desarrollar tareas depende efectivamente de que haya una aplicación que se adapte o mucha ayuda técnica para su configuración. Esto ya lo hemos visto, este modelo de materia, ¿no? Que podría en un momento dado, os he contado, bajo un texto, recomendar, ante un texto, recomendar una materia u otra, necesita un entrenamiento, bueno, toda esta cadena que hemos visto de tareas que desde luego no se puede hacer sin un desarrollo técnico. He puesto que no siempre tenemos a favor a nuestros compañeros e instituciones, no porque yo sea una seguidora no, ciega de la inteligencia artificial, pero bueno, sí que a veces, y con motivo, tenemos reticencias en su uso, yo la primera, pero bueno, yo creo que hay que tener este punto optimista y tener en cuenta las bondades de esto con muchos cautela, ¿no? Pero bueno, ser pro uso de la tecnología. Requiere tiempo de aprendizaje, no es algo que podamos aprender de un día para el otro. Y bueno, las limitaciones que tiene, como os decía, el entrenamiento y restricciones. Y luego las alucinaciones, que sí le llaman también en inglés, y la inclinación. La inclinación porque tiene sesgos. A ver, lo que está extrayendo la inteligencia artificial del contenido que hay en las redes, en Internet, en las aplicaciones, en nuestro día a día, en los medios de comunicación, es sesgado, ¿no? Todos somos conscientes de que cuando accedemos a un artículo, a una publicación, tiene un punto de vista sesgado. Un nuevo texto que genere la tecnología generada, digamos, con inteligencia artificial va a ser un reflejo de nuestra vida pública, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a consumir en los medios de comunicación en distintos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí puede tener esta inclinación racista, política y, bueno, del hemisferio norte, ¿no? También, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Fijaos en este pequeño diagrama de flujo donde alerta desde el principio de la importancia de querer o no un resultado, si te importa tener un resultado verdadero, que es una cosa bastante sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, pues pone un poco el dedo en la llaga sobre la veracidad o la comprobación de estos recursos que ya hemos venido mencionando. Cuestiones para el debate. Quizás sería interesante abrir un debate sobre, bueno, cómo veis, no digo tanto en vuestras instituciones, sino como en vuestras facultades, si se está empezando a oír esto, si nuestros usuarios ya empiezan a demandar este tipo de servicios, si tenemos el conocimiento para empezar a formar a usuarios en este tipo de tareas, o cómo nos imaginamos que sería la biblioteca en 5 años, ¿no? Por ejemplo, por poner una fecha, o esto va muy rápido y bueno, sería interesante desde mi punto de vista ver las ideas que tenéis sobre este aspecto. No sé si va a dar tiempo, pero bueno, sería interesante en otro contexto a lo mejor, ¿no? Bueno, las conclusiones, las que veis. Bueno, está la aplicación de la inteligencia artificial en las bibliotecas está en un estado primario, que ya estamos haciendo trabajos, empezamos a hacer nuestros pequeños avances en este sentido. La colaboración institucional es fundamental. Las empresas que nos suministran contenidos o servicios ya se están adaptando, con lo cual no somos solo nosotros los que nos tenemos que adaptar, sino que todo nuestro entorno se está adaptando a esta tecnología.
Y en las bibliotecas universitarias la participación, como veis, el trabajo, la relación con investigadores de todos los ámbitos, puede significar crear grupos multidisciplinares orientados al desarrollo de programas específicos con la aportación de distintos sectores. Bueno, esto es una idea, quizá es algo bueno, basado un poco en lo que me gustaría, ¿no? Algo idealista, pero bueno, creo que sí, que las necesidades de los investigadores están muy ligadas, y de los docentes y los alumnos, están muy ligadas a los datos que contenemos, que les podemos facilitar, y nuestra experiencia en saber, ¿no? Si estamos en algo especialistas es en saber preguntar y en dar respuestas, ¿no? Entonces, bueno, creo que nuestro papel es fundamental en acercar la inteligencia artificial a nuestro propio trabajo y a nuestra institución. Bueno, sin más, os doy las gracias por estar aquí y nada, por haber escuchado esta presentación y que esperemos que sea lo que pensaban, ¿no? Que os inspire al menos y os anime a acercaros a esta tecnología. Mm, bueno, no sé si estáis por ahí, si tenéis alguna pregunta, bueno, yo voy a... Ah, vale, ya veo que está habilitado el micrófono, pero no veo que haya muchas preguntas. Lo que a mí no me queda muy claro es cómo funciona, dice Lidia, la primera herramienta, la del chat. Mm, la primera herramienta, bueno, no sé si seguirás por ahí, Lidia, ¿te refieres a ChatGPT o a... Vale, bueno, pues tenéis que, si queréis probar ChatGPT, tendréis que entrar en OpenAI. Es verdad que hay que crearse una cuenta en OpenAI y tú preguntas directamente, ¿vale? Entonces, abres una, bueno, se abre una ventana y tú tienes que hacer lo que os decía, una pregunta concreta, siguiendo unas instrucciones concretas y obtienes una respuesta. Esto me imagino que sabes, pero la forma en la que funciona internamente es que busca la pregunta, la interpreta y busca en todos los recursos con los que has sido entrenado y al devolverte la respuesta te da, digamos, la respuesta probablemente correcta, ¿vale? Entonces, no sé si te he respondido, porque esto es como la tecnología que utilizan. Google se basa en hacer pues, bueno, pues unas ecuaciones, y entonces buscas y te devuelve las veces que analíticamente, o sea, que se ha visitado más un recurso y da por hecho que el que más se ha visitado es el mejor. En este lo que busca es el contenido. Lo que es más probable que la gente eh, haya colgado, ¿no? Por decir, lo que esté presente en Internet, es lo que va a ir contestándote y va a ir corrigiendo dependiendo, es como cuando habla una persona realmente, como cuando hablamos y vamos modificando nuestro lenguaje en función de cuál es el objetivo que queramos conseguir o no, o cómo nos vamos acercando, ¿no? a esa respuesta. No sé, es un poco, no sé si, espero que me haya explicado bien. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta más. Mucha diferencia entre Gemini y ChatGPT. Son dos tecnologías de Machine Learning distintas, pero en resultados, o sea, se basan en lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, por detrás, te voy a decir, detrás de Gemini, o sea, cualquiera de las dos están basadas en empresas muy potentes y con mucha información con la que han entrenado a sus sistemas, ¿no? Imaginad, Gemini está por detrás Google, donde, yo qué sé, tenéis Google Libros, donde hay muchísimos textos en muchísimos idiomas, y ChatGPT está en Microsoft, que es exactamente igual, ¿no? Pero se basan en la misma tecnología. Mucha diferencia no. Es cierto que Gemini, bueno, pues al validarte con la cuenta UCM, tampoco es que tenga ningún beneficio más allá, pero sí que podrías tener, digamos, no necesita un registro, por ejemplo, ¿vale? En cambio, ChatGPT te tienes que dar de alta con una cuenta y es una cuenta limitada y si quieres ChatGPT 4 tienes que pagar
son unos 20 euros, o sea, no digo que lo hagáis, claro, pero que es lo que, si no lo tenemos, en nuestro trabajo, pues es la posibilidad que te ofrecen es un pago mensual de esta tecnología. Mm. No sé, espero haberte contestado. Que si no hay más respuestas, no hay más preguntas, pues no sé, lo dejamos aquí. ¿Qué os parece? Pues muchas gracias, Almudena. Vale, Súper interesante. Nos ponemos todas las pilas y empezamos ya a trabajar. muy bien. Pues nada, muchas gracias, Carmen. Gracias, gracias a ti. Y gracias a todos por estar allí, a todos y a todas. Un Sí, abrazo, hasta la próxima. gracias.